Reciban un cordial saludo. Estamos iniciando nuestra segunda unidad académica dentro del trayecto que hemos titulado Fundamentos y Contexto del Crédito Educativo. Nos dedicaremos ahora al contexto general del crédito educativo a partir de la breve historia que ya hemos tratado en la unidad anterior, desde esa visión histórica y los momentos, digamos, en los cuales el crédito educativo ha tenido una notable visibilidad y trascendencia, que es lo que llamaríamos experiencias exitosas. Ya hicimos un repaso en general de las épocas de 1960, 70, cuando estábamos hablando de la gratuidad y subsidio estatal. Estoy hablando después de la Segunda Guerra Mundial. Luego, en los años 80, donde empiezan unas restricciones fiscales bastante grandes al intentar recomponer nuevamente esa historia, y es donde aparecen los esquemas de financiación de la matrícula mucho más fuertes, como un sentido de poder trabajar más allá de lo que normalmente dan los gobiernos hacia la financiación directa. Y ya en los años 90, un trabajo mucho más centrado en el financiamiento compartido, y hoy unas corrientes, unos modelos diferentes de cómo financiar la educación, principalmente con la más grande, que es la del Income Contingent Loans, los créditos contingentes al ingreso. Recordemos brevemente el movimiento de Córdoba, la aparición año 1944, cuando el doctor Gabriel Betancourt Mejía trabaja sobre el crédito educativo ya de una manera mucho más fuerte, mucho más académica, técnica de desarrollo, para que en el año 1950 tengamos al ICETEX en Colombia. Luego, los demás créditos que se han creado a nivel internacional, como el de Estados Unidos, como Higher Education Act, luego el de Australia, luego la expansión global que se hizo, y unas tendencias actuales que tenemos del pago vinculado al ingreso, la tecnología financiera, por eso tenemos tantas fintech hoy unidas al crédito educativo, el apoyo desde las instituciones de educación superior, haciendo una especie de triangulación que ayuda mucho a los estudiantes, y el tema de trabajo en la empleabilidad, que eso es una corriente última en la cual nos hemos visto pues que los mayores beneficiados son tanto las instituciones de educación superior como las instituciones de crédito educativo. Con esa síntesis, recordar los principales valores que tenemos de solidaridad y apoyo, responsabilidad, equidad e inclusión social, y una democratización de la educación, que es lo que se ha visto ya de manera más clara, una inversión hacia el futuro, que es la educación, no tanto como un gasto para la sociedad, y un aporte al desarrollo de los países. En esos esquemas, pues hemos visto acceso y movilidad, vemos una corresponsabilidad, al estar también la familia involucrada, un estudiante que quiere estudiar, que no tiene la forma, pero luego de graduarse puede hacerlo dentro de unas modalidades más conocidas del crédito educativo. Unos modelos flexibles, pensando también en la condición particular de los estudiantes, y esos son los elementos fundamentales que nos dan un contexto general para los diferentes modelos. Modelos que hay de diferentes formas, y aclaro siempre, dependiendo del contexto en el cual se están desarrollando. Por ejemplo, algo que para la sostenibilidad financiera de las instituciones también se ha visto son los fondos en administración, por ejemplo. Una línea que no fue realmente el origen de la creación del crédito por parte de los gobiernos o de las instituciones privadas, pero que es también una fuente de ingreso y de relacionamiento interinstitucional. Los fondos en administración, modelo que también es muy interesante para las instituciones y que lo vamos a ver detenidamente dentro del material y dentro de los encuentros sincrónicos. Vamos a hacer un recuento, digamos, de una visión comparada de los modelos de crédito que se han visto últimamente de desarrollo, como recordando, uniendo sostenibilidad financiera y gerencia social, los créditos subsidiados. Es decir, un crédito donde hay un aportante, que usualmente el garante es el Estado, para que no lleguen a unas tasas, que es lo que a veces complica en algunos países el sistema de repago o amortización, y entonces es cuando los estudiantes pues tienen dificultad ya después de hacer el pago respectivo, lo cual pues impide un poco más el desarrollo del crédito en su contexto general y temas financieros. También tenemos los créditos comerciales. La banca privada también se ha acercado mucho al crédito educativo,
en una labor ya de, digamos, de perfeccionamiento de sistemas de crédito, porque usualmente la primera inquietud de los bancos es, bueno, yo tengo un vehículo y tengo asegurado el vehículo y si el estudiante si alguien no me paga, pues yo tomo el vehículo. Tengo un crédito hipotecario y el crédito hipotecario si no me paga, pues yo tomo la vivienda. Y en el crédito educativo, bueno, y entonces ¿yo qué tomo? Afortunadamente los bancos ya han trascendido eso y ahora, después de las creaciones de las líneas comerciales, de línea de inversión, ven en el crédito educativo también una nueva fuente de trabajo, que es lo que hoy en día tenemos en muchos países también. Y los créditos contingentes, que es la modalidad específica con la cual se está viendo en la actualidad de que el estudiante, pensado en el estudiante, pueda pagar de acuerdo con su propia condición económica y no como un modelo, digamos, que le estamos diciendo de manera directa, hay que hacer esto, sino entendiendo la situación particular que se acomoda un poco más a su flujo financiero. Los países desarrollados tienen unos modelos, los países en vía de desarrollo tienen otros. Los países desarrollados tienen unas características propias que van asociadas mucho a los sistemas tributarios, es decir, el entendimiento claro de cómo son los datos al interior del país. Aquí hay una variable que juega un papel importante y es tener el control sobre los datos específicos para entender que sí está trabajando o que no está trabajando o cómo está recibiendo sus ingresos, de tal manera que con ese uso extendido que podemos dar del crédito contingente al ingreso, pues requiere unas variables que tienen que ser controladas para que no haya una tendencia que puede ocurrir es que le digan a una institución, yo hoy no estoy trabajando, pero sí está trabajando. Pues eso exige unos controles mucho más grandes que los países desarrollados, pues la verdad tienen muy bien avanzado al respecto en esa unificación de cuentas. En los países de desarrollo hay desafíos estructurales y hay algunos casos, digamos, que podemos tratar como relevantes. Esos desafíos estructurales tienen que ver con las limitaciones fiscales y presupuestarias, quizás el bajo control que se hace desde los datos para tener la certeza de la realidad económica de un estudiante. También hay una alta informalidad laboral. Esa alta informalidad pues no permite que estén bajo el control. Dificultades en la recuperación de cartera también porque recordemos que el crédito educativo es una instancia que apoya la forma de vida de un estudiante. Pero si el estudiante finalmente se casa, por ejemplo, adquiere más obligaciones, pues le pone usualmente más cuidado a sus obligaciones prioritarias que al crédito educativo. Estoy hablando de los países en vías de desarrollo que tienen unas dificultades en esto. Y el otro es el pensamiento de la gratuidad educativa. Por ejemplo, cuando uno adquiere una vivienda, uno dice, ¿cómo me van a quedar las cuotas? Y uno calcula las cuotas. Y uno está viviendo en esa vivienda y uno dice, debo pagar mi crédito. De hecho, tampoco se hacen las cuentas de pagué 3 veces, 5 veces, 10 veces y un crédito hipotecario es bastante costoso. Sin embargo, cuando es la educación se pretende que sea gratuita y eso también cambia un poco el sentido de la percepción del crédito educativo. Unas experiencias exitosas en América Latina y en África, de las cuales también conversaremos, ICETEX en Colombia, los créditos también que se otorgan en Chile, los que se están haciendo también en Centroamérica, pues marcan una pauta también dentro del desarrollo de la historia del crédito educativo, pero también África, que como decíamos después de la Segunda Guerra Mundial, las colonias de los países que participaron en la guerra pues se vieron afectadas porque había mucho país africano que era colonia de los países de potencia que participaron en la guerra, se vieron con la necesidad de también aplicar el crédito educativo y ya han avanzado bastante en esa temática. Europa pues desarrolla otros desde modelos de países desarrollados y Asia también con unos modelos particulares que vamos a tratar en el curso, pues principalmente el modelo de Malasia, por ejemplo, que tiene unas condiciones muy interesantes también para su revisión. Al crédito contingente al ingreso, que quizás es el más actualizado, el que tiene más visión el día de hoy, como hemos dicho, le hemos dedicado un capítulo especial más adelante en el desarrollo del curso, porque hay muchas variables que juegan aquí y desde la concepción clara y el diseño que vamos a hacer del crédito educativo, qué elementos hay que tener en cuenta para su desarrollo, desde el pago proporcional, la reducción del riesgo y la mayor equidad, que son los 3 elementos fundamentales que tiene el crédito contingente al ingreso. Dentro de los modelos innovadores también hay que resaltar, por ejemplo, los modelos fintech que ayudan mucho desde la tecnología.
han hecho unas variables muy interesantes que conviene revisar para el crédito educativo. Y también los créditos híbridos, ese financiamiento que hay entre lo público, lo privado, el crédito pensado desde el estudiante para decir, si te endeudas en esto vas a tener un inconveniente al futuro, combinación con las becas, combinación con patrocinadores, etcétera, que ayuda bastante también a que le ayudemos en esa gestión al estudiante en su educación financiera. Y terminaremos esta unidad también con unos actores fundamentales del crédito educativo a nivel internacional, que es los organismos multilaterales y el rol que tienen. Hablaré un poco del Banco Mundial, como ha tenido una introducción al respecto, del Banco Interamericano de Desarrollo, bancos en África, bancos en Centroamérica, APICE como organismo internacional también, igual una asociación equivalente que hay en África, que es AEFA y otros. Bueno, y desde aquí ya englobamos los factores de éxito y riesgo, que tiene que ver con esos factores críticos de éxito en las instituciones, en esa, digamos, vinculación que tenemos de alianzas estratégicas con FinTech, con banca privada, con el crédito educativo local, nacional, y también con las instituciones de educación superior, que son las que ayudan a que en conjunto se puede lograr de manera conjunta y mitigar esos riesgos que ocurren en el crédito educativo. Bueno, un cordial saludo. Nos vemos en los encuentros sincrónicos de esta unidad.